A esta hora, Roxana Gugliara, la secretaria general de UTELPA, del gremio que agrupa a la mayor parte de los docentes y las docentes de nuestra provincia de La Pampa. Roxana, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Bien, buenos días, Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos un ratito, Roxana. Bueno, ayer se conoció la noticia de la absolución de la docente Ana Contreras y desde la UTELPA salieron a celebrar esta decisión que tomó la justicia o el Poder Judicial de La Pampa, pero queríamos ponerlo en palabras a eso que ustedes están celebrando. Contanos cómo tomaron esta noticia. Sí, tal cual vos lo referís, desde el primer momento, bueno, acompañando a la docente Ana Contreras, porque considerábamos y estábamos convencidos de que se trataba de una situación estrictamente del ámbito pedagógico, del vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes, con temas que tienen que ver con la currícula, en una discusión áulica, en un trabajo áulico, y que al tener injerencia en la justicia, el fallo, la condena a la que la docente había sido sometida, traspasaba de alguna manera todos aquellos organismos del sistema educativo que son los que están establecidos en nuestra ley, en la 1124, el Estatuto del Trabajador de la Educación, la Ley Provincial de Educación, para analizar estas situaciones. Y también nosotros poníamos en valor, y lo seguimos haciendo, la aplicación de la Guía Provincial de Orientaciones para Resolución de Conflictos en las Escuelas, porque es una construcción colectiva que se ha dado en esta provincia, donde los sindicatos hemos tenido y seguimos teniendo participación activa en la construcción de la misma, y que realmente tiene que dar respuestas respecto de las situaciones en las escuelas. Bien. Así que por eso la absolución creemos que hace justicia a esta situación, porque decimos que la justicia no puede sustituir los procedimientos propios del sistema, y decimos también que el aula es un espacio de construcción colectiva, de diálogo y de aprendizaje. Ujú. ¿Esta guía no se puso en práctica en este caso de Ana Contreras? Esta guía se lleva a cabo, siempre se pone en práctica, pero aquí lo que ha ocurrido es que hay una denuncia, se llevó a cabo una denuncia en otro fuero que que no era propiamente en el trabajo escolar. Entonces, a partir de que se radica esa denuncia, se accionan otros mecanismos. Por eso nosotros decimos que no se puede judicializar la enseñanza, que no se debe judicializar la enseñanza y que se tienen que resolver dentro del ámbito educativo. Ujú. Siempre acompañamos a las y los docentes a través de los cuerpos de delegados y en todas las seccionales ante situaciones que se dan en la escuela, que se tiene que poner en práctica esta guía, el principio de corresponsabilidad de los ministerios. Volvimos a estar sentados nuevamente y lo seguimos haciendo en las mesas de trabajo con todos los demás organismos, pero bueno, en este caso había un fallo judicial que ahora es de alguna manera revocado por la absolución de nuestra compañera. Bien, este fallo, o sea, esta decisión que toma el Poder Judicial, ¿va a sentar un precedente para bien o para mal dentro de los colegios pensando en plantear temas que pueden llegar a herir sensibilidades en las aulas? ¿Qué piensan desde el gremio? ¿Puede ser beneficioso o puede perjudicar aún más? No, es importante en la medida en que seguimos sosteniendo que hay contenidos curriculares, hay políticas educativas, hay trabajo en las escuelas, hay construcción colectiva en los conocimientos y en el trabajo con las y los estudiantes, y si hay situaciones que ameritan otro tipo de abordajes, están los organismos propios dentro del sistema educativo para hacer esos abordajes respecto de diferentes situaciones. Y hay temas y hay currícula y está la ley provincial, la nacional, y la ley provincial de educación en plena vigencia, donde se establecen los contenidos curriculares y también los ejes de abordaje del trabajo en las aulas. Y sí defendemos, por supuesto, el derecho a enseñar, el derecho a aprender, el derecho de nuestras y de nuestros estudiantes y de las y de los docentes a un trabajo
colectivo, participativo porque el conocimiento se construye colectivamente en una escuela, y también el trabajo y el abordaje con las familias, con la comunidad. Entonces, creemos que es importante porque todo lo que ocurre en una escuela, hay ámbitos de discusión, de diálogo, de abordaje colectivo, y eso es una escuela. Cuando hay situaciones que son conflictivas o situaciones que generan un abordaje diferente, están los mecanismos para hacerlo, y eso es lo que nosotros como sindicato dijimos desde el primer momento. Por eso decimos, no se puede judicializar la enseñanza. Bien. ¿Qué es de la, digamos, qué es de la vida profesional de Ana Contreras? ¿Va a volver a dar clases? ¿Está dando clases? ¿Cómo está ella puntualmente? No sé si pudieron hablar puntualmente con ella en estas horas. Sí, estamos en comunicación con ella está, bueno, satisfecha por la situación. Por supuesto que ella como docente comprometida con su trabajo, está contenta de alguna manera con esto y para seguir trabajando y ejerciendo su carrera docente. Así que bueno, y como sindicato haber acompañado no solamente UTELPA, sino muchas otras organizaciones, CETERA, los sindicatos de base de CETERA y muchos otros organismos, diferentes organismos de derechos humanos, acompañamos este reclamo porque consideramos justo y genuino. Bien. Recién hace un ratito nuestra compañera Cintia Alcaraz hacía referencia a fallo que se conoció ayer y un poco planteaba qué temas se pueden hablar dentro del ámbito educativo, si son solamente temas curriculares, si son solamente temas de programas educativos que tiene el ministerio, que está correcto que también pase eso dentro de las escuelas, pero también a la sociedad, a las sociedades en general, le suceden cuestiones de todos los días que el colegio podría ser un buen ámbito de charla y de discusión y de abrir el debate hacia los pibes y pibas que ya tienen 14, 15, 16 años y les pasan cosas por fuera del colegio, que el colegio podría ser un vehículo para sanar, para mejorar, para aportar a esos pibes que quizás necesitan una visión un poco más amplia de la que pueden llegar a tener en las casas, en sus hogares o en las charlas familiares. Desde UTELPA, ¿qué mirada tienen respecto a eso y hasta dónde se puede hablar y qué temas se pueden hablar en los colegios? En la escuela se generan todos los debates y siempre las y los docentes, cuando hablamos con nuestras y nuestros estudiantes, lo hacemos con una mirada pedagógica y habilitar la palabra a las y los estudiantes es importantísimo y fundamental a la hora de escuchar sus voces, sus necesidades, sus preocupaciones, y el abordaje de los temas, obviamente que hay una currícula, y los temas se abordan en esta construcción que decimos del vínculo pedagógico entre estudiantes y docentes, en el marco de una planificación desde una secuencia didáctica, desde el trabajo, desde nuestro trabajo docente, habilitar la palabra de las y de los estudiantes, lo hacemos y es importante y es fundamental, porque también allí se construye el conocimiento junto con ellas y con ellos, desde un marco de respeto, de escucha atenta, pero también desde la mirada de las y de los docentes, desde una mirada de un vínculo pedagógico con fuentes confiables, con fuentes que ameriten la discusión, el trabajo, la llegada o el abordaje de temas que son, como vos bien lo planteás, sensibles a la sociedad, preocupaciones de la comunidad, y se generan proyectos muy interesantes en las escuelas. En las escuelas pasan cosas hermosas también y a diario que hace a este vínculo entre los docentes y los estudiantes, y bueno, cuando ocurren otras cuestiones también hay que poner palabra y hay que escuchar a los estudiantes, hay que escuchar a los docentes, a las familias, y bueno,
habilitar la palabra de la comunidad educativa, poner palabra, es también generar esa cohesión de los vínculos sociales que en este contexto de una mirada o de un proyecto político a nivel nacional que vemos individualista, el sálvese quien pueda, el construir colectivamente en la escuela es fundamental. Bien. Roxana, te cambio un poquito de tema y hablamos de lo que podría llegar a pasar en el Congreso Extraordinario que convocó la UTELPA después de la oferta salarial que hizo el gobierno y que desde el gremio la rechazaron por insuficiente. Dijeron ustedes, entre otras cosas, que representa un estancamiento en la política salarial en la provincia de La Pampa. ¿Qué puede llegar a surgir en ese Congreso, por lo menos pensando en esto, en que la pauta salarial por ahora, la UTELPA le es insuficiente? Nosotros dijimos que era insuficiente porque, y de hecho lo habíamos manifestado previamente, lo manifestamos en la misma mesa de la paritaria, consta en actas, de que atar la discusión salarial al índice de IPC no resulta satisfactorio porque ese IPC no refleja la realidad, no refleja la situación en cuanto a el costo de vida y el aumento en la canasta básica, en los servicios, en los alquileres, y como hemos perdido el poder adquisitivo, y los trabajadores, y no estamos desconociendo la situación nacional, no sabemos cuál es el proyecto político, el enorme desfinanciamiento que tiene la provincia, pero respecto de lo que le corresponde por fondos coparticipables y el ataque a la educación pública en general por el tremendo desfinanciamiento del corrimiento del Estado Nacional. Pero queremos discutir desde otro lugar, no desde atarlo solamente al IPC. En el Congreso debatiremos esto, debatiremos condiciones laborales, estamos discutiendo con el gobierno otros temas que hacen a los distintos niveles y modalidades del sistema, y siempre un Congreso es el máximo órgano democrático del sindicato, donde ponemos el análisis nacional en contexto, el análisis de la situación provincial, porque en este contexto nacional discutimos y pensamos el contexto provincial. Así que será una jornada de muchísimo debate, de muchísimo intercambio, y bueno, veremos las estrategias a seguir y cómo seguimos planteando estas cuestiones en el marco y en el seno de ese órgano democrático que es nuestro Congreso Extraordinario. Bien, ¿cuándo es el Congreso? Para los primeros días de junio, pero ¿tiene día? Sí. No, vamos a mandar la convocatoria, se va a hacer la semana que viene y ya estableceremos el día, tenemos días que corresponden por ley que respetemos para llamar a un Congreso Extraordinario, pero sobre los últimos días de la semana que viene seguramente va a ser. Bien. Roxana, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, a ustedes, muy amables. Hasta luego. Hasta luego. Roxana Gugliara, secretaria general de UTELPA, hablando en esta última parte del Congreso Extraordinario que se viene, todavía no tiene fecha ni horario para los primeros días de junio, y también haciendo una evaluación de lo que se conoció ayer de la absolución de Ana Contreras, la docente piquense que fue acusada de haber provocado un daño psicológico a una joven, a una estudiante, por algunos mensajes que tenían que ver con la situación en Gaza y en Israel. Las 8:00